capítulo 17 de Lucas, hermanos, y el verso 20. Amén. Gracias a Dios que nos dio este día tan maravilloso, el Señor, de estar adorando al Señor Jesús. Algo que nos deleita, algo que nos alegra, es darle gracias a Dios, es agradecerle en todo tiempo, es estar esperando en Él. Bueno es esperar en el Señor siempre. Muy bien, dice ahí la venida del reino de Dios, ¿verdad? Como contexto, en algunas Biblias lo va a encontrar que dice así: la venida del reino de Dios. Lucas 17, verso 20. Muy bien, dice ahí la palabra del Señor. Vamos a ver en esta historia lo que Jesús nos va a hablar acerca del reino de Dios. Vamos a ver en estas escrituras que vamos a leer lo que el Señor nos quiere hoy dar para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestra alma, lo que necesitamos. Dice ahí la palabra del Señor, el verso 20 del capítulo 17 de Lucas. Preguntado por los fariseos. Ellos hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿sí? Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Otra vez, repitamos el verso 20 y 21. Hoy vamos a centrarnos en la enseñanza de ahora. Preguntado por los fariseos, ellos hicieron la pregunta como diciendo: ¿qué señal hay del reino de Dios? ¿O cómo se verá venir el reino de Dios aquí a la tierra, aquí a los hermanos, aquí a nosotros, a nuestras vidas personalmente? ¿Cómo vendrá el reino de Dios? ¿Cómo vendrá? Y preguntado por los fariseos, acuérdense que muchos de los fariseos, no la mayoría, pero acuérdense que muchos estaban tentando contra Jesús, contra sus enseñanzas, contra la forma de ser de Jesús, y algunos preguntaban con malicia, ¿cierto? Querían hacer caer a Jesús. Entre ellos había tal vez algunos fariseos que probablemente tenían buenas intenciones de querer saber también, como Nicodemo, ¿no? Que vino de noche, era un fariseo también, y querían saber cosas acerca del reino de Dios también, ¿no? Bueno, mire, acerca de esto, ¿quiénes hicieron la pregunta? Bueno, los fariseos querían saber. Pero Jesús le va a explicar de qué forma el reino va a venir a este mundo. Viene a cada persona, viene en cada corazón, en cada vida, haciendo un cambio, haciendo una transformación. Pero nos va a explicar aquí brevemente de qué forma el reino de Dios viene. Así es que dice, preguntado por los fariseos nuevamente, ¿cuándo había de venir? Esto es como, ¿para qué tiempo? ¿Qué futuro? ¿Cuántos años al futuro? ¿Para cuándo hay que esperarlo? ¿No? Dice, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué es advertencia? Señales, avisos, cosas extraordinarias. Que diga: oh, esto es el reino de Dios. Esto se manifestó como el reino de Dios. Sí, cosas que muchas veces se le añaden hoy en día, ¿no? Puede ser como milagros, señales y cosas extraordinarias, ¿no? Cosas como dice la Biblia, ¿no? Que los judíos demandan señal y los griegos sabiduría, ¿cierto? Si no das un buen mensaje para un griego, que eran los sabios, entre comillas, de aquel tiempo, los sabelotodos, para ellos no les importaba alguien que no supiera hablar, que no estuviera al día con todo el conocimiento y toda la ciencia, ¿no? Y para los judíos querían señal. Dinos qué milagro haces tú para que creamos que tú eres quien dices ser. Porque nuestros padres, dice, comieron el pan allá, ¿no? El maná en el desierto. Bueno, Jesús está diciendo que no se va a referir a estas cosas extraordinarias, aunque suceden, ¿no? Los milagros de Dios suceden, pasan cosas extraordinarias. Pero el reino de Dios no tiene mucho que ver, o no tiene uno que enfocarse tanto en estas cosas, ¿sí? A lo que Jesús le está diciendo, el reino de Dios no vendrá con esa advertencia, no va a venir con esas señales. Dice, ni dirán, helo aquí. O sea, como yo mostrarte hoy en día, como diciendo, mira, este es el reino de Dios, y con cosas falsas que ni son milagros hoy en día, ¿no?
Hay quienes se ponen a hablar de milagros en ciertos lugares, ciertas iglesias, que un pie más largo que otro y hacen todo un drama, una mano más corta que otra y empiezan a hacer cosas así, ¿no? No. Y nadie dirá, helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios, ¿dónde está? Entre vosotros, entre ustedes. Muy bien, entonces el tema sería, entonces, hermanos, el reino de Dios está dentro de ti y tú alrededor. El reino de Dios está dentro de ti, ¿sí? Entre vosotros, dijo Jesús. El reino de Dios está entre vosotros, como queriendo decir entre todos los que están aquí, pero también como que se va a manifestar, pero dentro de cada ser humano. Así es que, número uno, vamos a ver qué significa que el reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que se encuentra tanto en el interior de cada persona como en el mundo que nos rodea también. ¿Sí? Que nosotros podemos ver el reino de Dios no solamente manifestado en nosotros, sino en otros más que también han recibido la palabra del Señor, han recibido el Evangelio, han recibido la gracia de Dios, el perdón de Dios. Son creyentes, son quienes se convirtieron al Señor y en un momento de su conversión, su entrega plena, total, un arrepentimiento de corazón, es sincero ante Dios. En ese momento el reino de Dios vino a sus vidas y por eso podemos ver que el reino de Dios no es un lugar físico, no es un lugar físico, ¿sí? Sino una realidad espiritual que se encuentra tanto en el interior como en el mío, como puede estar en otros más, en cada persona que hoy ha recibido esa fe, esa gracia de parte de Dios y que se encuentra en el mundo. En otras palabras, en los que nos rodean, que están llevando dentro de ellos el reino de Dios, ¿cierto? Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas, como para separar el reino de Dios y entender quién está dentro del reino de Dios y quién no está en el reino de Dios. ¿Cierto? Hay dos tipos de corrientes. La Biblia dice que los hijos de este siglo están bajo el gobierno de Satanás, la corriente de este mundo, los cuales operan los hijos de desobediencia, ¿cierto? Pero para los hijos de Dios, los que viven en el reino de Dios, pueden experimentar una vida diferente a la corriente de este mundo. Así que esta idea sugiere que la presencia de Dios y sus valores, escuche, del reino de Dios, hablando del reino de Dios, ¿qué hay en el reino de Dios? Los valores de Dios, las cosas sagradas de Dios, cosas que no podemos adquirir sino solamente dentro del reino de Dios, cosas que el hombre puede experimentar a través de esa entrega en Dios. Y hoy en día nosotros podemos, a través de la introspección y la observación que hay, hermanos, en cada uno de aquellos que nos hemos convertido al Señor y que también nos es y que no es algo para el futuro lejano, así como dijeron ellos, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Sí? Probablemente vamos a entrar un poquito en contexto de una mente judía. Probablemente para ellos el reino de Dios era desligarse del yugo de esclavitud que tenían con Roma y ellos gobernar a todas las naciones. Probablemente había esa idea, ¿no? Entonces para ellos la pregunta era como en tiempo, ¿cuándo será? Dinos cuándo será, o cómo vendrá, cuándo vendrá, hablando de tiempo, espacio. Pero Jesús les habla que no se trata de eso exterior y no se trata de esa idea de gobierno, de gobernar hacia las naciones, sino más bien que el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios en cada creyente que ha recibido la gracia de Dios, la conducción de Dios, las cosas que Dios tiene dentro del reino de Dios y que esas sí son para aquellos que reciben el reino de Dios. Así es que no se trata de tiempo, un futuro lejano, sino para un presente experimentado y vivido, ¿cierto? Cuando alguien se convierte al Señor, inmediatamente ese hombre, esa mujer, empieza a ser partícipe del reino de Dios. Inmediatamente empieza a disfrutar, a ser hacedor de las cosas que Dios ofrece
del reino de Dios para aquellos que lo reciben, para aquellos que lo abrazan, para aquellos que lo anhelan, que lo desean. ¿Sí? Muy bien. Así es que por otro lado está diciendo que el cambio, el que trae que Él trae, hermanos, se trata no de esperar que suceda en un futuro lejano o en algo enorme o buscar alguna señal externa. ¿Me explico? Que lo que Jesús está tratando de decir, que si alguien quiere experimentar el cambio que Él trae a través del reino de Dios, no se trata de buscar alguna señal externa, de algo sublime, algo súper extraordinario, para que podamos entender que es así como se revela el reino de Dios. No se trata de eso. Se trata de que puede ser algo tan pequeño, algo tan sencillo, que va a operar dentro de nosotros para que nosotros podamos experimentar el reino de Dios. El reino de Dios. En otras palabras, si alguno busca el reino de Dios, lo que quiere tener o experimentar o estar en él, no mire hacia afuera, sino mire hacia adentro. ¿Por qué no debe de mirar hacia afuera? Porque si está buscando hacia afuera, está buscando como algo superficial que solamente lo puede llevar a emocionarse, a tener un impacto, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos de impacto, los israelitas vieron el Mar Rojo dividirse, ¿cierto? Vieron en el monte Sinaí que la montaña ardía, que había un temblor, que había un fuerte ruido extremo de asustarse, ¿cierto? Y era algo súper extraordinario, que era como para poder decir, ahora me arrepiento, ahora me convierto a Dios, ahora entrego mi vida a Dios. Lo cual no sucedió en la mayoría de ellos, ¿no? No sucedió por ese evento. Entonces cualquiera que hoy en día trata de ver cosas exteriormente, simplemente el reino de Dios no va a venir así, ¿cierto? Lo que Dios quiere decir a cada uno, que el reino de Dios tiene que ver cuando el hombre acepta el reino de Dios en su interior y que lo mire desde dentro de él, transformándole, haciendo la obra, por muy pequeña que sea. Es la obra de Dios, transformando la mente, transformando el corazón, transformando la acción de aquel o de aquella que ha creído en el Señor. Vimos ejemplos de hombres que siguieron a Jesús, ¿no? Hombres que tal vez eran como Pedro, que decía, Señor, no te acerques a mí porque soy un hombre pecador, ¿no? No soy digno que te acerques a mí. Pero vemos una transformación. Vemos a un Mateo que el Señor le dice, ven, sígueme. Y un momento deja todo y es transformado. Deja de robar, deja de hacer todo aquello que llevaba una vida cotidiana y experimenta el reino de Dios dentro de él sin ver ningún milagro exterior o algo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Ciertamente mucha gente, a través de que miraba los milagros de Jesús, le seguía y hasta se hacía multitud, pero en un momento de Jesús confrontar, hablar a su interior, hablar a su alma, ¿qué sucedía? Mucha gente agarraba camino y se iba. Muchas veces cuando Jesús ya estaba hablando ya algo más de una verdadera vida de relación y comunión con Dios, los hombres buscaban cómo excusarse, ¿sí? Tanto los religiosos como gente también que no seguía a Jesús sino por señales, porque hacía milagros, porque lo miraban multiplicar peces y panes y lo seguían. Pero en el momento de una prueba, si se podía decir ahí, para ver si su corazón de verdad estaba siendo transformado, simplemente no lo seguían. Volteaban y se iban por su lado y decidían mejor seguir su vida. ¿Por qué? Porque el ver cosas exteriores no nos van a cambiar la vida. El ver experiencias, hermanos, sobrenaturales no nos van a cambiar nuestra vida. Lo único que puede cambiar nuestra vida es si el reino de Dios entra en nosotros, viene a nosotros. Es lo único que puede transformarnos y nosotros vivirlo y experimentarlo. Muy bien, así es que vemos entonces que tenemos que ver hacia adentro el reino de Dios en nuestras vidas y no en lo secular o en cosas extraordinarias. Número 2, ¿qué es el reino de Dios? Según Romanos capítulo 14, verso 17 dice ahí, porque el reino de Dios
no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, ya vimos que no va a ser el gobierno del pueblo de Israel hacia las naciones, ni a Roma, ni aquel tiempo, ni ahora. El reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese lo que nos está diciendo. Que indica que la verdadera esencia del reino de Dios no reside en prácticas rituales o ceremoniales. Quiere decir eso. Escuche. La verdadera esencia del reino de Dios no consta, no reside en prácticas rituales o ceremoniales. Hay gente que va a la iglesia, hermanos, imparablemente, con cargos y formalmente, día con día, servicio con servicio, pero esas cosas no es el reino de Dios. ¿Cierto? Sí, tenemos que congregar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que hacer ciertos ritos, ¿no? Bautizarnos, etcétera. Pero ¿cuánta gente puede hacerlo de una forma ritual y su corazón no ha experimentado el reino de Dios? Su vida no ha nacido de nuevo. Su mente todavía no ha sido renovada por un reino espiritual, una realidad espiritual, sino que todavía puede vivir con su mente en las cosas y las vivencias carnales sin haber experimentado el reino de Dios en su vida. Hay quienes se han bautizado, hermanos, sin un verdadero arrepentimiento, sin una verdadera fe genuina, por lo cual no han experimentado el reino de Dios. Y pueden seguir practicando rituales y más rituales, pero no han experimentado lo que es una vida nueva, lo que es el reino de Dios. ¿Sí? Muy bien. Así es que vemos que no consta de ceremonias o prácticas rituales, que es como, digamos, como la alimentación, lo que dice Romanos, que leímos que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? Sí, no tiene que ver con algo físico, pues. La comida y bebida es, ¿qué dice ahí Romanos? El reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico. No es algo que diga, oh, yo me voy a comer esto y con eso ya soy espiritual. O yo voy a hacer una práctica, con eso ya estoy dentro del reino de Dios. No es comida ni bebida como cosas que le metemos al cuerpo y por eso nos nutrimos. No, el reino de Dios no tiene que ver con algo exterior o físico. Muy bien. Así es que, sino que nos está diciendo que el reino de Dios consta de la justicia, ¿sí? En la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios se manifiesta en la relación correcta con Dios y con los demás. ¿Qué dijo? Que el reino de Dios se manifiesta por la manera correctamente de tener un diálogo con Dios, una comunión con Dios, una relación sincera, humilde delante de Dios. ¿Sí? Porque vemos que a veces hay relaciones con Dios de los hombres que oran a Dios, que la Biblia nos muestra como ejemplos, ¿no? De que se pone a orar el hombre a Dios y se confiesa delante de Él como un hombre puro, un hombre que no necesita ni de Dios. Y le ora diciendo, te agradezco porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo hago esto, yo oro, yo ayuno, etc. Y esa relación con Dios no es una relación correcta, ¿cierto? ¿A qué nos lleva entonces la Escritura para entender cómo el reino de Dios se experimenta en nuestras vidas? Bueno, a través de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, que en otras palabras quiere decir que el reino de Dios se manifiesta en la relación correcta con Dios y con los demás. ¿Por qué con los demás también? Porque estás lleno del reino de Dios, tienes justicia. ¿Cómo tratas a los demás? Con justicia. ¿Cómo miras a los demás? ¿Los miras menos que tú? ¿Piensas que son menos que tú? ¿O crees que están de una misma manera en igualdad? ¿Cómo miras a los demás?
Jesús habló acerca del resumen de los 10 mandamientos o del más grande mandamiento. Cuando le hicieron la pregunta, dinos cuál es el mayor mandamiento. ¿Qué contestó Jesús? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hablando de que el reino de Dios en verdad está en aquel creyente que honra a Dios, tiene una verdadera comunión, una verdadera caminar, andar con Dios, no falso, sino humildemente, sinceramente delante de Él. Y por otro lado, con su prójimo. ¿Y cuál es mi prójimo? Decimos, ¿no? Como aquel hombre que decía, ¿y quién es mi prójimo, no? Bueno, pues nuestro prójimo son todos. Todos los cuantos estén a nuestro alrededor. ¿Con qué ojos miramos a los demás? ¿Con qué actitud nosotros nos conducimos delante de los demás? Ya sea que practican nuestra fe, ya sea que no, ya sea que son de otras, no sé, de otras naciones, de otro color de piel. No importa de qué es lo que ellos sean, crean o piensen, lo que consta cuando alguien está practicando o viviendo en el reino de Dios, no solamente es que crea o sepa que tiene una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, pero también que se manifieste en el trato hacia los demás. ¿Se recuerdan algo sobre los judíos, no? Cómo trataban a los que de alguna manera para ellos eran como abominables, pecadores, despreciables, y aún de su misma, digamos, familia, su misma nación. No digamos a los gentiles para ellos él era muy, muy despreciable. Solamente vemos el ejemplo con los samaritanos, que ya no eran legítimos judíos o israelitas, era una mezcla, pero tenían discordia que tal grado que no pasaban por en medio de su ciudad, aunque les cortaba el camino, pero preferían dar la vuelta, ¿no? ¿A quienes le damos la vuelta hoy en día? Y nosotros decimos a veces que andamos o creemos en Dios, somos hijos de Dios o estamos en el reino de Dios. Y sí, a veces creemos que tenemos una buena relación con Dios, pero ¿qué dice nuestra actitud hacia los demás? ¿Qué sentimos en el corazón hacia los demás? Ya dije, no importa que sea un pecador, no importa que sea un borracho, no importa que sea quien sea esa persona. ¿Qué actitud tenemos hacia los demás? En eso se manifiesta el reino de Dios. En cómo lo vivimos, en cómo lo experimentamos nosotros cada día. ¿Sí? Caracterizada, hermanos, esa vida espiritual, por la justicia, la paz y el gozo que provienen del Espíritu Santo más que en las observancias externas. ¿Sí? Ese gozo que cuando el Señor nos llamó, nos perdonó, nos limpió nuestros pecados. Es más, Él nos dio una paz que este mundo no puede dar. Por eso cuando alguien está desesperado, está, hermanos, angustiado, ¿a dónde tiene que ir para buscar su paz? ¿A dónde tiene que ir para buscar su gozo? ¿A dónde? ¿Tiene que ir afuera a este mundo? ¿Tiene que ver que tenga lo que exteriormente necesita? No, porque estas cosas nos fueron dadas de parte de Dios por su reino. ¿Pero dónde están? Están dentro de nosotros. Nuestra paz, el gozo, la esperanza viva, la salvación tan grande. ¿Dónde lo vivimos? ¿Dónde lo experimentamos? Está dentro de nosotros el reino de Dios. Ahora una pregunta surgiría aquí. ¿Cómo recibir el reino de Dios? ¿Cómo? ¿O cómo pedir que el reino de Dios entre en mi interior si yo no lo tengo? Eso sería la pregunta para alguien si no lo ha vivido, no lo ha experimentado. ¿Cuál sería la manera para yo también pertenecer al reino de Dios? ¿Cómo puedo decirle a Dios, Señor, yo ahora he escuchado que el reino de Dios no se trata de cosas sobrenaturales, ni de cosas materiales, comida o bebida, cosas que puedan como satisfacer mi hambre? Señor, tengo necesidad, tengo sed, tengo necesidad de algo. Como aquella mujer samaritana tenía sed de algo, ¿no? Sed de amor, sed de paz, sed de comprensión, sed de apoyo, y no sentir el desprecio de los demás por si la miraban como una mujer indecente. Que ella estaba necesitada, estaba vacía, ¿no?
Creo que lo mismo sentía Mateo al ser despreciado por sus propios hermanos de raza. Su corazón estaba vacío, su corazón estaba quebrado. Y él anhelaba algo de Dios. Pero cuando mira el reino de Dios, a Jesús, mira pasar delante de él, el reino de Dios tocó a su puerta. Y le voy a decir algo, el reino de Dios no va a pedir permiso para entrar, pero porque su amor es el amor de Dios que no pide permiso para entrar, pero está esperando quién lo recibe o quién lo desecha, en este caso el reino de Dios. Muy bien, si quiere ver algo como ejemplar, cómo hacer para que el reino de Dios entre en su vida, entre en su corazón, entre en su alma, veamos Mateo capítulo 6, donde habla acerca del reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De que hablamos un momento que para contemplar, experimentar el reino de Dios, ¿de qué se trata? De una buena relación con Dios, de una buena comunicación con Dios. Pero Jesús está diciendo que cuando alguien ore, no ore como los que oran, dice, hipócritamente. ¿Por qué? ¿Cómo oran ellos? Dice que ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Eso es como llamar la atención. En pie. En pie quiere decir muchas cosas. En altivez, en soberbia. ¿Sí? Dice, y en las esquinas de las calles. ¿Por qué en las esquinas? Para que cuando la gente pase, llamar la atención. Y eso no se cataloga como una buena relación con Dios. ¿Cierto? Dice, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya recibieron sus aplausos, le dijeron, wow, qué denuedo, qué bonito oras, qué bien hablas con Dios. Pero eso es de labios nada más, no viene del corazón. ¿Cierto? Por eso Jesús está diciendo que no oremos de esa manera, para ser visto de los hombres, para recibir recompensa de hombres, pero con Dios no hay ninguna. No hay ninguna relación, no hay ninguna recompensa. Verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿De qué habla? De que no esperas aplauso de nadie, no esperas el grupo o el montón para decir que ahora sí vas a orar con Dios. Está hablando de que tú personalmente, humildemente te inclinas ante Dios sin que nadie diga, a ver hermano, venga, vamos a orar y ahorita vamos todos a levantar la voz y a gritar y a reprender. No, sino de que tu propia voluntad, tú al levantarte por la humildad, la reverencia que tienes con tu Dios, solito te levantas de tu cama y solito doblas tus rodillas. ¿Cierto? Se trata de humildad. Cierra la puerta. No necesitas multitud, no necesitas compañía, que nadie vea lo que tú estás haciendo. Pero tú solito lo haces porque es una reverencia que tienes con Dios. Le agradeces a Dios día con día al levantarte, al acostarte. Así que si cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ve? Ahí en lo secreto ya no vas a hablar grandezas de que yo, Señor, yo soy acá y que yo. No, ahí cuando estás en lo secreto te sinceras con Dios. Y le dices, tú eres el grande. Tú eres el santo, Señor. Tú eres el que hizo los cielos y la tierra. Por ti es que vivo, por ti es que respiro. ¿Cierto? Ya el ego ya no está levantándose ahí. Hay una humildad, hay una sinceridad y como tal vendrá una recompensa en el público. Esa paz, esa transformación en tu interior, en mi interior, por ser honesto para hablar con Dios. ¿Cierto? Confesar mi pecado, Señor, soy un pecador, límpiame, Señor, este día.
Ayúdame, Señor. Ayúdame a no caer en esas tentaciones, ¿no? Muy bien, ¿qué sigue diciendo? Verso 7. Y orando no uses vanas palabras o repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay quienes son teólogos para orar, hermano. Creo que sí es impactante cuando oyes a alguien que se levanta la voz, el micrófono a todo volumen, y hasta te hace oír sus palabras y dices, wow, qué bonito ora, me gustaría orar como él. Pero no se trata de eso, de hacer cosas repetitivas y así como un guión bien hecho. No sé, Dios no quiere que hablemos así como un guión. No, sino que hablemos con palabras del corazón, como hablar entre usted y su familia, entre usted y su amigo más cercano. Así sencillamente, mira, me está pasando esto, siento esto, tengo lo otro. Tú que me eres mi amigo, tú que me escuchas, tú que me puedes por lo menos dar un consejo, tú mi amigo, alguien muy cercano, mira, te cuento esto, así. Pues nosotros para con nuestro Dios, de la misma manera, Señor, yo sé quién tú eres para mí. Tú eres alguien de que si yo le digo mis cosas, no me va a criticar, no me va a juzgar. Porque Jesús dijo, no vine a juzgar a nadie. Si yo te confieso mis pecados, nadie los va a sacar a la luz, Señor. Pero por eso vengo contigo, porque vengo indicadamente a quien confesarle todo. Señor, y te pido que me ayudes. ¿Cierto? Y no usando unas palabrerías así como que increíblemente, pero lo que no se encuentra es ahí una sinceridad. Lo que no se encuentra es ahí una forma de abrirse para con Dios, solamente un denuedo, ¿no? Entonces Jesús dice que no hagamos así. ¿Por qué? Porque son palabras solamente vanas y repeticiones. Dice, como los gentiles, o sea, gentiles que no se han arrepentido de su mal proceder. ¿Se entiende? Que no tienen una relación con Dios todavía. Ahora dice que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces hay hasta religiones que practican oraciones repetitivas, ¿no? Y Padre Nuestro, y pueden repetir el Padre Nuestro, que es bíblico, y luego van con la Santa María, Madre de Dios, y pueden hacerlas 100 veces repetitivas, pero eso son solamente palabras repetidas. Lo que Dios quiere es que quebrantes tu corazón delante de Él para pedirle por su ayuda. Es lo que Dios quiere. No que repitas una oración copiada de alguien por muy bien que la haya hecho. No. Incluso ni el Padre Nuestro tenemos que recitarlo letra por letra, sino que incluir dentro de nosotros ese mensaje, ese propósito del Padre Nuestro en nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien, verso 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Eso quiere decir que muchas veces nos acercamos a Dios solamente para decirle, Señor, suple mi necesidad, te pido que el negocio me vaya bien, te pido que esto, el otro, te pido quién sabe qué, pero menos una relación de nosotros íntima con Él, de que yo estoy pasando esto, Señor. Señor, yo he cometido algo indebido, me da vergüenza. Señor, ayúdame de esa relación con Dios. Y menos estar pidiendo cosas como comida, bebida. No digamos que no lo incluye, pero muchas veces solo tenemos la mente para pedir a Dios, pedir cosas, pero no ser sinceros y transparentes delante de Dios acerca de nuestro vivir, de nuestra conducta diaria. Así es que Él dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. ¿Se recuerdan lo que Jesús dijo acerca de que no estemos afanados por las cosas materiales? Ni por vestido, ni por comida, ni bebida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenemos de estas cosas necesidad, mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios para que yo lo busque? ¿Qué es lo que Jesús recomendó? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pone el ejemplo de los pajaritos. ¿Cuánto valen 5 pajaritos?
¿Acaso no valéis mucho más vosotros que un pajarito? ¿Cierto? Así que nuestra relación no se tiene que enfocar en nuestra oración de tanto estarle pidiendo a Dios cosas exteriores, sino que transforme nuestro interior, mi vida interior, mi ser interior. Verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, también está aquí en la tierra, hermanos. Dios no es Dios solamente de las montañas, Dios es también Dios de los valles. Pero está diciendo que Dios habita en un lugar inaccesible, un lugar puro, santo. Y nosotros estamos aquí en este lugar caído, en esta tierra llena de pecado, llena de maldad. Es cierto que nosotros mismos somos colaboradores. Cuando nos deslizamos, cuando tropezamos, ¿cierto? O cuando maquinamos en nuestros pensamientos cosas indebidas. Pero Dios está en lo alto, Dios está arriba, Dios está en lo sublime. No está a mi nivel, no está a mi igualdad, aunque puedo acercarme a Él por medio de su gracia. Pero Dios está arriba, Dios está en los cielos. ¿Sí? Me acuerdo de este texto cuando dice: cuando vayas al templo de Dios, no trates de hablar muchas palabras. Guarda tu lengua, dice, y presta atención. Mejor pon atención más de lo que tú quieras decir. Mejor piensa en escuchar lo que Dios tenga que hablar para ti. ¿Cierto? Y a veces eso tenemos que tener en nuestra oración. No solamente un deseo de que Dios nos escuche, sino un prestar oído a la voluntad de Dios. A través de esa comunicación entre Dios y nosotros. Así que está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? Que sea santificado tu nombre. Y de eso yo soy responsable. Usted es responsable como creyente por su buen vivir, por su buen testimonio, por mi buen comportamiento, de que el nombre de Dios no sea blasfemado entre las naciones, sino que el nombre de Dios sea, ¿qué? Santificado. Fue lo que dijo Jesús: glorifícame, oh Padre, al lado tuyo, porque yo he glorificado tu nombre, yo he exaltado tu nombre. ¿Sí? Así es que dijo: gloríame con aquella gloria que estuve contigo antes de la fundación del mundo. Jesús terminó su oración diciendo: yo he venido a glorificar al verdadero Dios, con su vida, con su ejemplo, con su forma de ser. ¿Cierto? Dice que cuando Jesús enseñaba, no solamente en predicar la palabra, sino en su estilo de vida, dice que Él enseñaba, pero no como los escribas y fariseos, que no tienen autoridad. ¿Por qué no tienen autoridad? Porque no concuerda lo que hablamos con lo que somos muchas veces. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice? Que tu nombre sea santificado, sea tu nombre. Y aquí, verso 10, es lo que se habla del reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso es lo duro, hermanos, cuando a veces no queremos estar dentro del reino de Dios. El reino de Dios oye bonito porque no es comida ni bebida, es gozo, paz, fe, amor, mansedumbre, templanza y todo lo demás que está ahí reservado en el reino de Dios. Cierto, tú quieres vivir en plena paz, ¿verdad? Tú quieres estar en medio de todos los problemas, pero sintiendo paz. Porque paz no es ausencia de guerra, sino que es estar, hermanos, confiando de que Dios tiene todo en control, y en esa seguridad tú vas a tener paz. ¿Cierto? Suponiendo la barca se está hundiendo y tú dices: bueno, el viento está fuerte, pero yo tengo seguridad que esta barca no se va a romper ni se va a hundir, porque estoy seguro que Dios tiene todo en control. Y de esa manera puedes hasta dormir, como Jesús estaba durmiendo, ¿cierto?, en el cabezal de la barca. ¿Por qué? Porque para alguien que confía en Dios, está seguro que no va a pasar nada de lo que Dios no quiera que suceda. Todo mundo quisiera tener paz. Dentro del problema, la aflicción, los pleitos matrimoniales, etcétera, las cosas de la vida. Lo que quisieras experimentar es paz, tranquilidad. ¿Y dónde está eso? Está en el reino de Dios. No lo puedes obtener por la riqueza, no lo puedes obtener por la salud, por la fama, por lo que se tenga alrededor. No existe. Porque estas cosas solamente están dentro del reino de Dios. La justicia de Dios aplicada
a cada pecador que ha creído en Él para el perdón de sus pecados. Y a través de eso, ya no sentir la condenación, la culpabilidad de un castigo eterno. ¿Cierto? Tú quieres vivir con esa seguridad, ¿no? De que cuando mueras no vas a ir al infierno o un castigo eterno. Quieres vivir con esa certeza, ¿cierto? Día con día. Bueno, eso está dentro del reino de Dios, pero para eso tienes que pedir que el reino de Dios venga a tu vida. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Es el gobierno de Dios. Es que ya ahora en adelante ya no soy yo quien decido gobernar mi vida, sino es Dios a quien yo le estoy accediendo todas las riendas de mi vida para que Él me guíe, para que Él me gobierne y me dirija. Ahí el detalle, que muchas veces queremos tener las cosas del reino, pero no pertenecer al reino, para que no seamos gobernados por Dios. El hombre quiere gobernarse por sí mismo. Se quiere él mismo decir que está bien lo que hace, en otras palabras, ser su propio Dios para sí mismo. Porque Dios, al traer el reino, lo que va a traer es su gobierno a tu vida, su ordenanza a tu vida, sus mandamientos a tu vida. ¿Cierto? Como dijo Jesús, ¿no? Cuando estaba en Getsemaní: Señor, te oro para que no se, si es posible, no pase esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es estar dentro del reino de Dios. Eso es caminar en el reino de Dios. Así es que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No se va a hacer en general en toda la tierra, pero sí se va a hacer en tu vida cuando has pedido que el reino de Dios entre a tu vida. Acuérdate que estoy explicando cómo pedir que el reino de Dios entre en mi interior, que entre a mi ser, que entre a mi vida. Muy bien, entonces estamos pidiendo que el gobierno de Dios, así como gobierna Dios en los cielos, donde tiene sus ángeles que le adoran, donde ya no reina ahí el pecado, no hay malicia, sino que se hace la voluntad de Dios. Bueno, eso estoy pidiendo yo también para mí. Que Dios tome el control pleno de mí para que yo camine en su voluntad. Eso es lo que estoy pidiendo. Dice verso 11, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Bueno, esa es parte de confiar en Dios, que Él es quien nos suple nuestras necesidades también, como el alimento, el vestir, el techo, ¿cierto? Verso 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ve? Como la buena relación con Dios y la relación con los demás manifiesta que estamos dentro del reino de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le perdonó la deuda a su amo? Dice que estaba súper endrogado, mucho debía, mucho, no podía pagar ni con su vida, ni con sus familiares, ni con nada. ¿Y qué hizo aquel amo? Buen amo, le perdonó toda la deuda, pero este siervo salió de ahí, de con su amo, y se encontró al camino otro consiervo y le dijo: págame lo que me debes. Y lo que el consiervo le debía era por ahí una cosa muy pequeña, pero lógicamente a comparación de lo que el otro había pagado, lo que el otro debía. Probablemente para aquel consiervo era mucho, por eso no lo podía pagar. Pero sin embargo, el ejemplo nos muestra que era muy grande la diferencia de que el amo había perdonado a este siervo una cantidad muy grande que no podía pagar. Es como la nuestra, que nosotros no podíamos pagar la deuda tan grande de pecado que teníamos contra nuestro Dios. Y Él aún así nos perdonó, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? Por nuestros pecados, por los pecadores murió. Y así nosotros tenemos que saber perdonar a alguien que tú digas: pero es que no merece que yo lo perdone. Tú tampoco, ni yo tampoco merecíamos el perdón de Dios. Pero mira lo que dice el Padre nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o a los que nos ofenden. Verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire, esta es una manera de entender: yo estoy en el reino de Dios. Si usted sabe perdonar a su cónyuge, a su familia, a su hermano, hermana, hija, padre, etcétera, pero de verdad, de corazón,
Que usted dice, bueno, yo sé que no voy a olvidar lo que él me hizo, lo que ella me hizo, porque no lo puedo olvidar tal vez. Pero al perdonar con sinceridad, usted te va a tratar de no traer ese recuerdo al presente de esa ofensa que le haya hecho su cónyuge, alguien que lo haya usted ofendido. No lo va a traer como un reclamo continuo de vez en cuando usted pierde los estribos. No, porque usted supo perdonar. Aunque ciertamente va a estar en su mente, pero usted va a poder controlar su mente cuando le venga ese recuerdo, ¿cierto? Pero hay quienes no saben controlar ese recuerdo y en cuanto llega el tormento dicen, pero ¿te acuerdas que me hiciste esto tal fecha, tal año y a mí no se me ha olvidado? ¿Sabe qué? Ahí no hay perdón. Ahí no hay perdón y Dios nos demanda esto. Fíjese lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando yo pido que el reino de Dios entre a mi vida, sí, ciertamente voy a gozar de la paz que Dios me va a dar, de la justicia aplicada de Dios. ¿Cuál justicia? La de que yo no podía pagar por mis pecados, pero hubo alguien que pagó por mí, y fue el Señor Jesús. Y esa justicia aplicada en Cristo, para mí, yo debo de también mirar hacia otros. Debo de también sentir compasión por otros. Cuando alguien haya hecho algo en tu contra, acuérdate de que lo que Cristo hizo por ti. Y de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también perdonemos a quienes nos hayan ofendido. Porque si no lo hacemos, simplemente no estamos siendo partícipes del reino de Dios. Y podemos creer que estamos dentro del reino de Dios. Podemos brincar, correr, danzar, gritar, lo que tú quieras. Pero eso no es el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. Y hay quienes, creyéndose cristianos, creyéndose hijos de Dios, simplemente cuando viene la aflicción, viene la tempestad, vienen los problemas internos en casa, en cualquier lugar, simplemente, ¿sabes qué? No pueden experimentar la paz, no pueden experimentar el amor, no pueden experimentar la seguridad que hay en Cristo por medio del reino de Dios. Nosotros hemos aprendido hoy que el Señor nos está hablando de que si alguien, hermanos, cree que está en el reino de Dios, que vea sus evidencias, que vea, hermanos, su vida. ¿Cómo estás viviendo con aquellos con que, digamos, no son de tu agrado? ¿Cómo los miras? ¿Cómo? ¿Cómo está tu relación con Dios en cuanto a la oración? ¿Qué cosas son las que más pides a Dios? ¿Le pides que transforme más tu vida cada día? ¿Aceptas su voluntad? ¿Estás de acuerdo con lo que estás pasando? ¿O rehusas al tratamiento que Dios está haciendo contigo? Porque si yo quiero el reino de Dios, Dios va a poner cosas que me van a llevar a hacer su voluntad y no la mía. Es ahí que cuando yo estoy pasando alguna situación, yo debo de comprender esto, que no debo de hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que Dios quiera. Aunque a mí no me guste, aunque a mí no me parezca muy bien a mi agrado, pero si yo estoy queriendo estar dentro del reino de Dios, bueno, que venga su reino a mi vida y que se haga la voluntad de Él así como se hace en el cielo y no la mía. Pero hay veces hay cristianos que quieren ser cristianos, pero sin el reino de Dios. Y esto nos hace meditar hoy, hermanos. En verdad, anhelamos el reino de Dios. Queremos pertenecer al reino de Dios. Queremos ser seguidores verdaderos o solamente de aquellos que por la emoción, por lo exterior, por las señales, por lo bonito que se siente en medio de la agrupación y en medio del escándalo estar ahí. No, porque eso no cuenta. Lo que cuenta es que el reino de Dios entre en nuestro ser. Y cuando haya falta de necesidad de amor, sabemos a dónde buscar porque no está fuera, está dentro. Cuando falte
la justicia para aplicarla tanto en otros como en cosas que tenemos que vivir y hacer diariamente, sabemos dónde está dentro de nosotros, porque ese reino de Dios nos está transformando, nos está haciendo cada día una vida, precisamente, hermanos, de hijos de Dios. Así es que vamos a terminar ahí con esto, que el reino de Dios está dentro de usted, pero tenemos que vivirlo, tenemos que manifestarlo en la manera personal. Y así yo veré el reino de Dios en su vida y usted verá el reino de Dios también en mi vida. Pero no con cosas extraordinarias, dijo Jesús, ni tampoco pongan fecha en futuro. Ya el reino de Dios ya está hoy en día aquí, ya está. Pero depende de nosotros si lo recibimos o lo rechazamos. ¿Sí? El amor de Dios es tan grande que ni pide permiso para entrar, pero quiere que alguien lo reciba al reino. Pero si no lo recibe de igual manera, pues no puede estar dentro del reino. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza, por su palabra, que hoy nos ha compartido, y que nosotros, hermanos, nos pongamos a meditar en esto hoy. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Qué tan sinceros somos delante de Dios? ¿Guardamos alguna capa, alguna máscara para tener esa comunión con Dios? ¿Tenemos suficiente comunión con Dios? Pero en nuestra comunión con Dios, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Que venga su reino o que vengan cosas de este reino? Necesitamos cada vez más enfocarnos que el reino de Dios es lo que necesita este mundo también. Reino de Dios, el gobierno, la guianza, la misericordia, la paz, la justicia, la bondad de Dios. Todas estas cosas que Dios nos presenta como el reino de Dios. ¿Cierto? Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Y que cada vez participemos de dar esa luz a este mundo, de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor nos hace partícipes de su reino. Amado Señor y Padre nuestro, le damos gracias en esta tarde que hemos oído su palabra. Aprendimos, Señor, que hay un reino espiritual, celestial, que usted, Señor, ha venido a dar a través de la fe, a través de tu palabra, a través, Señor, del arrepentimiento, a través también, Señor, del reconocer nuestros pecados, que usted, Señor, nos hace partícipes de su reino, no con hipocresías y con falsas palabras en nuestra boca, en nuestra mente, sino de un sincero arrepentimiento, como lo hicieron muchos en la historia bíblica. Lo hizo Mateo, lo hizo Zaqueo, estos hombres que experimentaron el reino de Dios, la salvación que llegó a sus vidas. Y hoy hay días, Señor, hoy en día hay personas que viven con un corazón, Señor, hastiado del mundo, hastiado del dolor, de la tristeza, de la angustia, y que sin duda, Señor, anhelan paz, anhelan, Señor, descanso, anhelan una vida nueva, Señor. Y esa vida tú la ofreces, Señor. Esa vida tú la trajiste, tú dijiste, yo he venido a dar vida, una vida en abundancia. Señor, yo te ruego por los que están oyendo, los que van a oír todavía este mensaje, que abran su corazón, que sientan tu amor, que sientan tu misericordia allí, y que ellos pidan que tu reino entre en sus vidas, que ellos experimenten el perdón, ya no más condenación, ya no más soledad, ya no más tristeza, Señor, porque eso es el reino de Dios. No es algo que se puede ver, pero se puede sentir. No es algo que podemos tocar con nuestras manos físicamente, pero que en el alma se siente el perdón, se siente la paz, se siente la gracia de Dios. Y pasamos
de un condenado a un perdonado. Pasamos de muerte a vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos alienta a que el reino de Dios permanezca en nosotros, viva en nosotros y que se manifieste, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo. Bendice a los hermanos que estuvieron participando en Facebook y a los hermanos que estuvieron en Zoom. A todos ellos bendiga a los hermanos que no pudieron participar, los que están pasando por enfermedad, a los que están pasando cualquier circunstancia, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres, Señor, nuestro descanso en todo momento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues un saludo a todos mis hermanos. Un placer haberlos visto. Que el Señor les bendiga. Estén todos bien. Un saludo a todos mis hermanos.